Bienvenidos. Este programa está hecho para ti, para que lo disfrutes, para que aprendas sobre todo de estos grandes maestros que son nuestros amigos de tu salud, porque día a día estamos conociendo de temas que tienen que ver ahora con nuestra nutrición, con la doctora Rochi, con la salud mental, en este momento con Cristian Vargas, con el doctor Osvaldo Restrepo de todo lo que tiene que ver con la homeostasis del cuerpo y con el doctor Carlos Sánchez, hoy aquí los jueves hablando de temas súper importantes para las personas adultas mayores. Pero le digo, doctor, que como todos vamos para allá, ¿cierto? Tiene que ocurrir algo muy horrible, morirnos, para no llegar a ser adultos mayores. Entonces, qué importante conocer la información. Cuando nosotros somos niños queremos ser grandes, o sea, ser adolescentes, crecer, y llegamos a una etapa de la vida donde ya decimos, por aquí no, yo quiero ser un poquitico más joven, pero estos temas son muy importantes y ya les vamos a decir por qué, mi querido doctor. Usted, como siempre, un gusto saludarlo, lo veo como renovado. Este año lo cogió súper bien a usted. Año nuevo, vida nueva, y déjeme, yo saludo a nuestros televidentes, a darles las gracias porque nos reservan este espaciecito de lunes a jueves con todos los amigos de tu salud. Hoy vamos a tener un tema supremamente interesante, como usted bien lo está mencionando, Tatiana. Nosotros durante todo el curso de vida, aprendemos y memorizamos un poco de cosas, de enseñanzas, de experiencias, de hábitos que en última instancia van a definir cómo va a ser esa calidad de vida durante nuestra vejez, después de los 60 años. Pero hoy vamos a tocar un tema que no tiene mucho que ver con el tema de salud, aunque de alguna manera sí, vamos a mirar cómo. Vamos a hablar de los derechos de la persona mayor y cómo esos derechos de la persona mayor tienen que ver con nuestro bienestar, nos dan cierta tranquilidad. Entonces, qué bueno sería que de pronto nuestros televidentes hoy se refieran a una pregunta que les quiero hacer. El día que tú veas afectado tus derechos, o que te ha tocado, porque ya te tocó, o porque todavía no te ha tocado, gracias a Dios, el día que tú veas vulnerados los derechos, ¿donde quién pones una tutela, donde quién pones una demanda? ¿Qué institución te ha cobijado, qué institución te ha dado respuesta, buena o mala? Que nos cuenten con toda la tranquilidad nuestros televidentes qué hacen cuando esos derechos de la persona mayor son vulnerados en nuestro país, Colombia. ¿Cómo les ha ido con eso? Si conocen o no conocen los derechos. Nos hemos preocupado por conocer los derechos de los niños, creo yo que cuando uno es padre, y esto los promueven mucho, pero ¿quién defiende al adulto mayor en Colombia? ¿Quiénes nos encargamos de conocer, de promulgar todas estas cosas? Pues para eso estamos aquí aprendiendo en Los Amigos de tu Salud. Doctor, usted me decía, es muy importante que conozcamos desde la ley, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esas leyes? No solamente cuáles son esos derechos. Es más, ¿qué es un derecho y para qué nos pueden servir los derechos? Probablemente habrá personas que no les ha ido bien cuando quieren y sienten que sus derechos son vulnerados y quieren hacerlos valer. ¿Qué experiencia han tenido? ¿Por qué es importante conocer esto y cuál es esa ley, mi querido doctor? Bueno, entonces quiero mencionarle a nuestros televidentes que definitivamente por leyes no estamos, o sea, no nos vamos a varar por la legislación que existe. Colombia tiene un gran paquete de leyes que protegen a la persona mayor. Viene casi desde 1980 generando algunos documentos que verdaderamente protegen a la persona mayor. Casi que uno pudiera decir, desde el punto de vista de la legislación, qué rico vivir en Colombia para la persona mayor. O sea, pero en el papel. En el papel. Por eso, muy buenos estos programas para que la gente sepa que tiene derecho y que de pronto no tenga que estar, digamos, rogando, invirtiendo la plata de su propio bolsillo, invirtiendo la plata de su familia, sino que por el contrario, nosotros empecemos a hablar en perspectiva de derechos. Nosotros no necesitamos solamente la solidaridad, que entre otras cosas estamos en un departamento muy solidario y que nos movilizamos cuando alguna población necesita la colaboración de todos. Pero más allá que eso, es qué bueno nosotros saber cuáles son nuestros derechos, por un lado, porque nosotros vamos a respetar los derechos de los demás, pero también cuando nos vemos vulnerados nosotros mismos, reclamamos nuestros derechos. Entonces, qué bueno que las personas mayores tuvieran eso en cuenta.
Y uno de los elementos que quería contarles es que la ley de leyes en nuestro país es la Constitución colombiana, ¿cierto? La Carta Magna. La Carta Magna que se renovó en 1991, ¿cierto? Con un acuerdo, digamos, nacional, una integración nacional de diferentes sectores políticos, sociales, económicos, de todo orden. Y entonces llegamos a unas, digamos así, un marco conceptual. Y desde ahí empiezan los derechos de la persona mayor. El artículo 43, Tatiana, el artículo 43 de la Constitución Nacional habla de que tanto las mujeres como los hombres somos iguales en términos de derechos. Y eso es bien importante, que nosotros entendamos que estamos en un país donde está desarrollándose la igualdad de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, bien importante por ahí. Tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a los mismos derechos igual, a ser iguales en nuestro país. Bueno, hay algunas regiones donde de pronto, o hay algunas circunstancias en donde uno dice, no, espérate, aquí... Sobre aquí. todo culturales. Doctor. Sobre todo culturales, efectivamente, donde nosotros limitamos algunas cosas de las mujeres. Desde el punto de vista laboral también hay algunas diferencias, desde el punto de vista de los pagos, de los reconocimientos, hay algunas diferencias, pero lo que quiero mencionar la voz, hoy... sobre todo cuando una mujer quiere opinar. Efectivamente. Sí. Bueno, bien, doctor, pero entonces, ¿cuál es esa ley? No, hay muchas leyes que ahorita vamos a entrar en profundidad, pero estamos en este momento tocando el tema de la Constitución, en el artículo 43 de la Constitución. Hay otro artículo que se refiere directamente a las personas mayores, es el artículo 46. El artículo 46 de la Constitución Nacional plantea que la protección de la persona mayor hay que articularla entre tres grandes actores. Oiga, pues, tres grandes actores y pongan mucha atención ustedes. Primer actor, el Estado. Obviamente, el Estado, como el gran garante de los derechos de todas las personas, tiene que asumir la responsabilidad de la persona mayor. El segundo actor, la familia. No se les olvide, la familia. La familia debe tener unas obligaciones con su persona mayor. Y el tercer actor, la sociedad. Entonces vamos a mirar esa articulación entre esos tres, digamos, seres o esos tres entes, Estado, familia y sociedad, que definitivamente debemos también conocer ese aspecto. Claro que sí, los derechos de las personas mayores en Colombia están protegidos por un marco legal, como usted nos lo está diciendo, que está robusto y que combina la Constitución política, leyes específicas, tratados internacionales. El eje central es la Ley 1251 de 2008, la cual busca proteger, promover y defender los derechos de los adultos mayores. Bienvenidos, empezamos entonces. Perfecto. Bueno. Derechos fundamentales, derechos que muchas veces nosotros no conocemos, que de pronto usted aquí viendo, canaleando, diciendo, ay, cómo es rico aprender con esos médicos allí en Los Amigos de tu Salud, y nos vamos a ir dando cuenta de, sobre todo, cómo ejercer, no solamente conocerlos, pues primero, si no los conocemos, no sabemos qué vamos a reclamar, si no conocemos nuestros derechos. Entonces, mi querido doctor, vamos a empezar con esos derechos fundamentales y civiles que usted nos está planteando. Entonces, derechos fundamentales y civiles. Efectivamente. ¿Cuáles son Entonces, esos? nosotros tenemos unos derechos básicos que, como lo estábamos mencionando ahorita, somos iguales, o sea, no debe haber ninguna discriminación. Y antes que de pronto se nos pase, tener muy en cuenta la discriminación que se hace con la persona mayor simplemente por la edad. O sea, el famoso viejismo. El famoso viejismo, que yo lo llamo el edadismo, que no solamente, para que lo tengamos en cuenta, no solamente es con los mayores, también pueden ser con los niños. Muchas veces nosotros decimos, no, usted no, porque es que usted tiene tantos años, está muy chiquito, tal cosa, ¿cierto? Sí. Entonces, no tiene derecho. No tiene derecho. Usted está muy pequeño. Por el solo hecho de estar pequeño. Pero con los mayores sí que se da, sí que se dan esos temas. Por decir alguna cosa, digamos, en los oficios, ponerle a la persona mayor oficios que muchas veces están en contra de su dignidad porque es una persona mayor. Entonces, desde el punto de vista laboral, también encontramos una cantidad de discriminación. Mire, Tatiana, cuando nosotros terminamos medicina, las especializaciones tenían una edad tope.
Cuando uno cumplía alrededor de 43, 44 años, ya no lo dejaban entrar a uno porque ya uno estaba muy viejo, ¿cierto? Ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, casi que uno decir, pero entonces porque tengo 40, 50 años, entonces ya no me puedo seguir educando, yo ya no puedo seguir creciendo en mis conocimientos. Entonces son situaciones que hay que empezar a definir claramente. Entonces, muy importante que hoy nosotros digamos esos derechos que tenemos y también vamos a comentar en el transcurso de este programa de algunas oportunidades que deben ofrecer nuestros municipios, Tatiana, que debe ofrecer, bueno, nuestra ciudad tiene una cantidad de oportunidades que las vamos a ver en detalle, pero los municipios, ojo que uno de los temas que me está preocupando profundamente, Tatiana, es que uno llega a los municipios de Antioquia y de Colombia y las escuelas se están acabando, no hay niños, no hay casi niños, uno va a las veredas y ¿cuántos niños están estudiando aquí? 2 o 3 o 5, 8 niños. Una profesora que, digamos, cumple su labor y está seguramente comprometida con eso, pero no tiene niños. En muchas veredas de nuestros municipios eso está sucediendo. ¿Qué está pasando? Uno va a la cabecera municipal y todavía se ven bastantes niños, pero se está caracterizando porque esos niños rápidamente migran a la ciudad en busca de oportunidades no solamente educativas sino también laborales. Vienen jóvenes a la ciudad, vienen niños a la ciudad porque hay que darle unos buenos colegios, una cantidad de situaciones sociales que no quiero criticar en este momento, simplemente estoy describiendo el fenómeno que se está dando en este momento. Entonces los pueblos hoy, los pueblos de Antioquia tienen una gran cantidad de personas mayores. Por eso este programa, para explicarle a esas personas mayores de los pueblos antioqueños a qué tienen derecho y en qué instituciones los pueden atender. Doc, y nos ven en muchas partes de Colombia, le cuento, no solamente aquí en Medellín, en Antioquia, en Colombia. Total, entonces, hay derechos de igualdad de oportunidades, usted nos está diciendo oportunidades como estudiar, ¿cuáles son esas otras oportunidades? Vida digna, autonomía y autorrealización, participación, a grandes rasgos, ¿qué compone eso? Bueno, en primera instancia, digamos, una dignidad en el momento de ser una persona mayor, no es el hecho de que ti en tu familia, como sucede, recuerda en algún programa que estuvimos viendo un video que hablábamos de el día que me volví invisible. Ay, en sí. Muchas familias de nuestra sociedad volvemos invisibles a las personas mayores. Los arrinconamos muchas veces o los arrinconan por allá en la habitación más humilde y más, digamos, más alejada. Y no solamente eso, de la vida digna, la posibilidad de que lleguen a una reunión familiar y prácticamente la persona mayor casi que ni la dejamos hablar, ni le damos la palabra, mamita o abuelito, es que usted ya... Como si no tuviera voz ni voto. Efectivamente. Básicamente es eso. Entonces ese reconocimiento, ese llevar verdaderamente a la identidad de la persona, es visible, contamos con él participa, ¿cierto? Igualmente sucede en los barrios, igualmente sucede en los municipios, la participación de la persona mayor. Nosotros muchas veces, no, es que este es un viejito, démosle la palabra, pero lo que él diga no significa nada, ¿sí? Entonces empezamos a tener un comportamiento de que en el mejor de los casos lo dejamos hablar, pero lo que él dijo no se tiene en cuenta para nada. Entonces, bien importante, hoy por hoy, en el departamento de Antioquia, en los municipios de Antioquia y seguramente en muchos municipios de Colombia, existe lo que se llama el Cabildo de Personas Mayores, el Cabildo Mayor. Esos mayores son líderes y tienen voz y voto y tienen forma de presionar a los líderes políticos para que le den una visibilidad a la persona mayor. Entonces recuerden eso, la participación. E igualmente en los municipios, la posibilidad, que ahorita posiblemente ampliamos un poco más ese tema, lo que son los centros vida y los centros día, que son instituciones oficiales en donde a la persona mayor le deben prestar unos servicios que ahorita lo ampliamos cuáles son esos servicios, y qué bueno que nuestros televidentes nos digan cómo les ha ido a ustedes con esos centros día, con esos centros vida. ¿Qué hacen allá ustedes? ¿Para qué les sirve eso en su municipio o para qué les sirve eso aquí en la ciudad de Medellín?
que sería muy importante que lo compartamos entre todos. Alguna vez me contaron una historia de una familia que fue y dejó a un adulto mayor de su propia familia, lo dejaron en la puerta de lo que nosotros llamamos un lugar de acogida, un ancianato. Entonces, ¿qué tanto eso puede ser ilegal? ¿Qué consecuencias hay para una familia que abandone a un adulto mayor? ¿Qué puede hacer un adulto mayor en ese caso? Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Sí? Vamos muy bien. Perfecto, perfecto. Como este programa se llama Los Amigos de tu Salud, yo le he dicho a mi compañerito José Pino, ¿lo recuerdan? El muchacho lindo aquel que presentaba aquí, jovencito, que hacía Los Amigos de tu Salud, pues se los tengo hoy de sorpresa. Se los tengo hoy, pero no desde este set, sino que mi querido José está en este momento en la clínica CardioVit. Mi querido doctor, usted no ha ido por allá, el doctor Osvaldo sí fue a saludar. Usted no ha ido por allá, pero uno siempre que vaya disfruta, aprende, hay muy buenas noticias, no solamente usted nos trae buena información. Aquí pasan cosas en esta ciudad y es que allí en la clínica CardioVit están haciendo una inauguración de un resonador, doctor, mejor dicho. Lo último, pues con decirle que es le voy a decir pues, vea ustedes a los hombres que les encantan eso, que los motores y todo eso, MR 5300 1.5 Tesla. ¿Le dice algo? Bien, qué bueno, bien. Muy bien, Es de lo más allí está. Óigame, pero déjeme decirles que sí he ido a la cardiovascular y he ido con familiares que han tenido necesidades, pero qué rico, uno le da satisfacción saber que estas instituciones de la ciudad, entre ellas la clínica cardiovascular o CardioVit, definitivamente están de óptimo nivel a nivel mundial. Esta digamos, inauguración de este equipo que José nos va a presentar, entre otras cosas. Saludos, José. Véalo por acá, se lo voy a poner acá. José, mírelo acá, Joselito. Hola, José. Qué bien. Ahí está con el doctor Carlos Lozano, me da mucho gusto, qué bueno. Y felicitar al doctor Carlos Lozano por esa institución que a nivel mundial está en el top. Definitivamente vivir en Medellín es como vivir en cualquiera de las mejores ciudades del mundo en cuanto a salud. Felicidades, doctor. Doctor Carlos, y ya en este ICO vamos a hablar precisamente con el que nos va a estar contando de esto. Y además, un saludo, Tati, para ustedes allá en SED y para Carlos, que hace tiempo no aparecía por estos lados en Amigos de tu Salud, que siempre le he dicho, un programa que es muy bello. Entonces, a todos ustedes, un abrazo desde la distancia y a todos los televidentes que están allá viéndonos y esperando las noticias que tenemos para ustedes. En este momento, como bien lo dijeron Tati y Carlos, nos encontramos en la clínica CardioVit, un espacio que precisamente sigue innovando en tecnología para brindarle la mejor atención a nuestros usuarios. Y precisamente hoy nos está acompañando Carlos Lozano, director general de la clínica CardioVit. Carlos, ¿cómo vas, hombre? Hombre, José, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial allá en el estudio al doctor Carlos Sánchez y a Tatiana, pues que los aprecio bastante. Muchas gracias, José, por la invitación. Carlos, bueno, tenemos una primicia. Aquí en la clínica CardioVit están sucediendo cosas muy bonitas y precisamente usted nos va a estar contando un poquito de eso. Estamos hablando de un nuevo resonador para la clínica. Cuéntenos qué significa este paso para la innovación en cuanto a la clínica CardioVit. José, la clínica CardioVit lleva 60 años produciendo hitos. No paramos de producir hitos, de hacer cosas en pros de la atención de los pacientes, y ahora lo que tenemos es un nuevo resonador magnético. Ese nuevo resonador magnético tiene unas características muy especiales y creemos que va a aportar mucho a la atención de los pacientes. Va a ser muy interesante porque tenemos obviamente la posibilidad de hacer procedimientos con mayor eficiencia, con mayor agilidad, con imágenes de muchísima más resolución y muy buenos resultados para los pacientes. Doctor Carlos, ahorita vamos a estar hablando un poquito más de esos beneficios que va a ofrecer este nuevo resonador para la clínica, pero cuéntenos por qué es un paso tan importante que la clínica invierta en estos equipos frente a una situación o un contexto desafiante en el sector salud. Mira que es justamente el interés permanente de la clínica CardioVit, de la Fundación Organización VID y de la Congregación Mariana por generar bienestar y beneficio social.
Mira que lo que hacemos con esto es justamente tratar de tener integralidad en la atención de los pacientes. Es que el paciente que esté acá en la clínica hospitalizado o incluso aquel paciente que venga ambulatorio, es que no solamente para los pacientes que están hospitalizados los que van a tener acceso a este nuevo resonador que es de nueva generación. Cualquier usuario, cualquier paciente que requiera una resonancia magnética, no solamente de cardio, no solamente de neumo, no solamente de neuro, que son como nuestras especialidades de foco. También si hay una resonancia que requiera alguien por un ortopedista, pues requiera un tobillo, una articulación, se puede hacer acá de manera ambulatoria. Entonces yo creo que es buscar justamente la integralidad y la integridad de la atención del paciente que está acá, la oportunidad en los resultados, la posibilidad de favorecer unos diagnósticos que seguramente sin un equipo de esta tecnología se demoraría más tiempo. Entonces ahora vamos a tener mucho más agilidad en la prestación de los servicios. Carlos, y contanos, además, en la ciudad de Medellín, Antioquia y en el país Colombia, podemos encontrar de este tipo de resonador específicamente. Mira, la resonancia magnética ya se convirtió en un procedimiento rutinario. Sí. O sea, no es un asunto pues así que sea de la NASA, es una cosa que ya se hace hace mucho tiempo. Pero este equipo en particular, este nuevo equipo que estamos hoy inaugurando, tiene características especiales para el paciente. ¿Qué características tiene? Tiene el resonador magnético, sabes que es una especie de un túnel. Sí. El paciente lo metes ahí y se sacan las imágenes. Sí. Ese túnel es muy estrecho en la mayoría de los resonadores. Este túnel nuestro tiene 10 centímetros más de amplitud, lo que significa mayor confort para el paciente, porque pues hay pacientes que son claustrofóbicos. Si vos tenés el túnel muy cerquita de tu cara, la sensación de encierro es mayor. Otra cosa muy importante, la velocidad en la consecución de las imágenes. Este equipo tiene un gran componente de inteligencia artificial y eso hace que se acelere la adquisición de las imágenes. Por decirlo de alguna manera, pues la tabla del 10 que es la más fácil, si una secuencia se demora 10 segundos, sí, y resulta que con este equipo la puedes hacer en 3 segundos, ahí baja el 70% el tiempo de estancia del paciente al interior del equipo. Eso es entre muchas otras, las bobinas, que son el material o las cosas que se ponen encima del cuerpo para capturar las imágenes. Eso hace un tiempo y en equipos de otra generación eran muy pesadas, entonces era incómodo para el paciente. Ahora son muy livianas, parece que estuvieras simplemente cobijado. Son cosas muy buenas para el paciente. Y además de beneficios como la seguridad, el tiempo de reducción del examen, entre muchos otros beneficios. José. Doctor, cuéntenos en qué tipo de exámenes se especializa. Hola, Tati. José, es que quiero aprovechar que tiene ahí al doctor Carlos Lozano para, en primera instancia, darle gracias porque ustedes atienden los problemas cardiovasculares y toda esta cantidad de patologías que guardan con el sistema circulatorio y vascular. Pero lo más importante en este caso y específicamente en mi programa es la posibilidad de que sé claramente la calidad de la atención que ustedes tienen con las personas mayores, la prioridad que le dan. Obviamente estamos hablando de patologías que tienen que ver en todos los grupos etarios, pero que son mayores a las personas mayores, o mejor, que se presentan más frecuentemente en personas mayores. Doctor, recuerden eso, en la cardiovascular, ¿qué importancia tiene la persona mayor allá cuando llegan enfermitos? Doctor Carlos, por aquí nos dice Carlos Sánchez que nos hace una pregunta muy interesante frente al programa y es ¿qué importancia tienen los adultos mayores en la atención aquí en la clínica CardioVit? Toda la importancia, o sea, realmente cuando uno ve las patologías cardiovasculares y neumo y de neuro, hay una gran incidencia en pacientes adultos mayores. Entonces nosotros estamos orientando gran parte de la prestación de los servicios a este tipo de pacientes, tratando de buscar que tengan un mayor confort, un mayor acompañamiento. De hecho, tenemos programas de humanización que facilitan el acompañamiento del adulto mayor, que muchas veces incluso está solo en este tipo de situaciones. Está un paciente hospitalizado que tenga muchos años, pero además que su familia no está con él. Entonces tratamos de hacer un seguimiento, un acompañamiento con el área de trabajo social y muchas otras cosas. Entonces el paciente adulto mayor es muy importante, considerando que justamente las patologías que vemos nosotros en la clínica CardioVit
en su mayoría tienen mayor incidencia en pacientes de edad adulta. Y finalmente, un dato curioso acerca de esto, este resonador de este tipo especialmente es el primero en Medellín y en Antioquia, en Colombia es el número 4, para que lo tengan presente, que eso es un avance muy positivo. Carlos, muchas gracias, hermano. Pero ¿sabes por qué? Te no sé, las 30 rápido, segundos. Sí. Ve, una de las cosas más importantes desde el punto de vista ecológico es el consumo de helio. Este equipo, a diferencia de los anteriores generaciones, utiliza solamente el 0.5% del helio que se utiliza en otros equipos. Eso desde el punto de vista ecológico es muy importante, porque el helio es un material inerte que está escaso en el mundo y es muy costoso, entonces eso baja obviamente los costos de la operación. Listo, finalmente no olviden seguirnos en redes sociales, Clínica Cardiovid, estamos ahí presentes creando contenidos y ustedes podrán estar viendo hoy imágenes de este nuevo resonador, entonces la invitación es para que estén pendientes ahí a través de nuestro Instagram, Clínica Cardiovid. Tati, muchas gracias por darme este paso y también brindarle este espacio al doctor Carlos y a la Clínica Cardiovid, que siempre está pensando en mejorar la experiencia del usuario. Así es. A ustedes muchas gracias, doctor Carlos Lozano, director general de la Clínica Cardiovid, y en su nombre todo ese grupo de profesionales, de investigadores, de epidemiólogos, de una cantidad de especialistas que atienden integralmente a la persona mayor, en este caso, que es el tema que más me interesa, y darle las gracias porque definitivamente ese es uno de los derechos que tenemos, la prioridad de la persona mayor. Por eso cuando nuestros mayores vayan a un hospital como la cardio, reclamen definitivamente en la cardio. Disculpe, yo tengo ya más de 60 años y entonces soy prioritario. Soy sujeto de derechos y de unos derechos que estamos conociendo el día de hoy. Así es. Mi querido José, un abrazo para el doctor Carlos, él sabe que lo aprecio muchísimo y pues continúe, que no me lo deje allá por favor, listo, que todavía siga haciendo Televid, lo compartimos. Chao, chao. Bien, y nosotros seguimos aquí, mi querido Doc, tenemos mensajes de WhatsApp, tenemos mucha información para darles. Enseguida el doctor tiene preparados aquellas herramientas de las que nosotros podemos echar mano, por ejemplo, en qué casos una acción de tutela, en qué casos o a qué entidades ir, pero antes vamos a resolver problemas de WhatsApp. Perfecto, o preguntitas mejor. Primero nuestros televidentes, así es. Muy bien, adelante, Doc. Bueno, ¿qué señales pueden alertarnos de que un adulto mayor está siendo víctima de negligencia o abuso? Y nos dice Camilo. Camilo, muchas gracias por esa pregunta. En primera instancia, uno de los elementos que puede llevarnos a nosotros a sospechar que una persona está siendo maltratada es, bueno, en general hay diferentes expresiones de violencia, ¿cierto? Una de estas es: yo sospecho que lo están maltratando. Otra es que yo evidencio, yo estoy ya seguro que lo están maltratando. Entonces, cuando yo sospecho esta situación, en los municipios, en las grandes ciudades, en nuestro país en general, existen unas instituciones en donde tú puedes llevar esa información y decir: yo sospecho que a esta persona no le están dando alimentación, o que a esta persona no le dan los medicamentos, o que a esta persona no le están dando la alimentación, o inclusive, Camilo, en muchas ocasiones su propia platica la cogen otras personas más jóvenes, inclusive familiares, tengo que decirlo así claramente, y la utilizan en otras cosas. Las pensiones, reclaman la pensión y no es la persona mayor la que la maneja, sino que otras personas se quedan con sus dineros. Entonces, cuando eso está sucediendo, en primera instancia hay unas instituciones en todos los municipios, se llaman los centros día, se llaman los centros vida en algunos otros. Esos centros están en la obligación, esos funcionarios están en la obligación de verificar y de ir a estudiar si efectivamente se está cometiendo esos actos de negligencia. O también en la Secretaría de Salud, también tienen esa obligación. Pero hay una ley que de pronto, por cuestiones de tiempo, no podemos entrar a detallar cada una de ellas, pero es la ley de policía.
el código de policía, el código penal, protege a la persona mayor, y cuando también usted puede ir a la inspección de policía o a la estación de policía y decir, hombre, yo tengo una sospecha que definitivamente a este señor o a esta señora lo están maltratando por evidencia, porque uno se da cuenta que lo empujan, porque es que no tiene que haber lesiones de la piel, no tiene que haber traumas, fracturas o alguna cosa, puede ser empujones, puede ser verbal, la digamos presión o el maltrato psicológico, someterlo a asumir responsabilidades que no le corresponden, regaños, inadecuados manejos, que puede ser una agresión psicológica. Sí. Muy bien, Camilo, espero que esto haya resuelto tu duda. Vamos a seguir leyendo. Nos dicen qué papel juegan las familias en la protección de estos derechos. Nos pregunta Laura. Gracias, Laura. Laura, muchas gracias, porque lo estábamos mencionando ahorita al inicio, que hay una interacción entre el Estado, o sea, las instituciones estatales. Cuando uno dice el Estado, uno dice, ¿y eso es qué? ¿Cierto? No, son las instituciones, la alcaldía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión, las secretarías públicas en general, el hospital del municipio, tienen esa responsabilidad. Entonces, bien importante que, digamos, esos tienen que actuar en interacción con la familia y en interacción con los grupos sociales, con la sociedad. Entonces, la familia cumple la primera función, que es la función de protección a su ser querido, a cualquiera de ellos, pero en este caso estamos hablando de las personas mayores, y la familia cumple una responsabilidad. Inclusive, existe una legislación en Colombia que le entrega a los hijos la obligación directa de que ellos tienen que asumir esa responsabilidad con sus personas mayores, ¿cierto? Así es. Como sucede en otros momentos cuando la persona en condiciones en condiciones de calle, o personas que no tienen techo, que no tienen lo que llamamos las personas altamente vulnerables por su condición de pobreza, sobre todo el CISBEN 0 y el CISBEN 1, el Estado está en la obligación de darle prioridad a ellos, ¿sí? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta, cuáles son esas organizaciones a nivel de nuestros municipios, a nivel de nuestras ciudades, para nosotros poder garantizar esos derechos de la persona mayor. Mire, la tenemos, doctor. Sí. Es esa protección contra el abandono. Sí, sí, efectivamente. La familia tiene la obligación primordial de proteger al adulto mayor, y esa ley es la ley 1850 de 2007, que penaliza el maltrato por descuido o abandono. Efectivamente. Esa ley plantea, la ley del 2017, la 1850, plantea por qué, cómo y quién son los que cumplen la obligación. Por eso tan importante esta recordación que le podemos hacer a nuestros televidentes. Ustedes tienen los derechos, reclamen esos derechos, y si alguna persona mayor, o por timidez o por desconocimiento, no conoce esta situación, usted como persona joven, oriéntelo, que tenemos derechos y que hay que reclamar esos derechos. Muy bien, último mensaje de WhatsApp antes de ir a corte. Este programa se nos va volando, mi querido doctor, pero antes vamos a solucionar esto. Preguntan, ¿los adultos mayores tienen prioridad en servicios de salud y trámites? ¿Cómo se hace efectivo ese derecho? Nos dice Estela, bendiciones. Me gusta mucho esa pregunta, doctor, porque veo personas adultas mayores en unas filas impresionantes. ¿Qué hacer? ¿Todas las entidades deberían tener una fila preferencial? Totalmente. Donde se presten servicios, aún servicios bancarios, o donde se presten servicios culturales, lo que sea, cuando se ve una persona mayor, están en la obligación de que esas personas que son vigilantes o esas personas que están orientando la fila, le digan, señor, usted está en el derecho de ir prioritario. Hay veces, por ejemplo, en el tema de pensiones, cierto, que muchas veces los que van a reclamar las pensiones todos superan los 65 años, pues obviamente ahí sí no hay una diferenciación. Claro. Y la otra cosa es que muchas veces en esas filas, tanto para reclamar medicamentos como para reclamar la pensión, muchas veces son gente conocida y conversan y pasan un rato sabroso ahí. Esa es una excepción. Pero cuando usted va al banco, que hay una cantidad de jóvenes o una cantidad de personas que prestan servicios de mensajería, pero ellos están, digamos, ejerciendo su trabajo, mientras que usted, una persona mayor de 65, 70 años,
tiene el derecho de ir a pedirle a una persona de la taquilla, atiéndame a mí primero, que yo soy una persona mayor. ¿Eso Porque también aplica para eventos? También para eventos todo. culturales. En los eventos tienen que tener una fila prioritaria. Efectivamente, es que esa ley 1850 del 2017 le plantea al Estado que la persona mayor tiene derechos en alimentación, hospedaje, recreación y acceso al trabajo. O sea, casi que uno pudiera decir, como persona mayor que quiere vincularse laboralmente, tiene prioridad. Muy bien, vamos a hacer una pausita pequeña y ya regresamos y le vamos a dar las indicaciones que hacer. El doctor ha dado muchas, pero le van a quedar mucho más claras. Ya regresamos. Les hemos dado opciones para disfrutar la Semana Santa. Ayer les decía de Italia, pero mire, si usted no se quiere o no se puede ir hasta Italia, le recomiendo otra super ciudad que es Popayán. Esa ciudad blanca, una ciudad maravillosa para hacer una peregrinación y sobre todo ir y vivir ese recogimiento, esa semana de oración, de encuentro con Dios, como toda una experiencia. Van a visitar las lajas, doctor, mejor dicho, eso va a estar maravilloso, una experiencia espiritual del 29 de marzo al 5 de abril con el canal Televid 604-322-9050, opción 3. Y también recuerden que ya viene el primer bingo millonario de Televid. Empezar el año disfrutando este lunes 16 de febrero con el primer bingo cargadísimo de premios, de sonrisas, de compañía, de abrazos. Mejor dicho, ve y pasa una tarde espectacular con tus amigos y si no, con tu familia o allá, tranquilo, allá vas a conocer personas. Eso sí te lo garantizamos. Lunes 16 de febrero, 604-322-9050, opción 1 y opción 4, el primer bingo del canal Televid, mi querido doctor. Y ahora sí nos vamos con usted a recomendar entonces cosas para tener en cuenta finalmente. ¿Qué aprendimos en el día de hoy y qué vamos a tener en cuenta? Bueno, definitivamente es muy grato poderle decir a las personas que contamos con una serie de leyes, de resoluciones, de actos, digamos, en una estructura jurídica muy clara, pero que muchas veces por desconocimiento no los llevamos a cabo. Tener en cuenta que definitivamente la población mayor es una población prioritaria para la sociedad colombiana, porque son los poseedores de una historia, de unas experiencias, de una cantidad de memorias que sirven para el desarrollo de la población, que definitivamente el Estado, la familia y la sociedad están en la obligación de garantizarle los derechos a la persona mayor, y que cuando esos derechos están vulnerados, tienes un camino que puedes acudir, y que los jóvenes, cuando vean que alguna persona mayor está siendo vulnerada en sus derechos, también hay opciones. ¿Cuál es la primera opción? La tutela. Nosotros en el país, de acuerdo con la nueva Constitución, nos encontramos que ha habido miles y miles de tutelas, podríamos decir millones de tutelas, lo que hace que el sector salud está en la nueva reforma desde el 1991 que apareció la Ley 100, ha tenido muchas tutelas. La inmensa mayoría de esas tutelas las ponen las personas mayores. Entonces, qué importante eso. Usted no tiene que pagar por una tutela, usted va a la Contraloría Municipal y le pide a un abogado de Contraloría que por favor le ayude a redactar la tutela, ¿sí? Bueno, también tenemos otro elemento muy importante que tenemos para garantizar esos derechos de la persona mayor, son unos dineros que aquí en Antioquia se manejan muy bien, son los dineros de la estampilla para el bienestar. Esa estampilla para el bienestar lo que da es unos recursos económicos para que las personas vivan mejor. Esos recursos se le trasladan a la alcaldía municipal y ellos tienen una plática con qué garantizar esos derechos. Y definitivamente hay una cosa que es las comisarías de familia, que son la Defensoría del Pueblo, en donde cualquier situación que pase con tu familia, con tus derechos, con tus finanzas, con tus medicamentos, puedes ir a poner allá el reclamo o la queja y que te asesoren.
Wow, doctor, muchísimas gracias. De verdad, qué información tan valiosa. Hoy es una información de salud, pero salud integral, el bienestar. Esto hace parte también de vivir bien. Como dice el doctor Osvaldo, y usted vive más y vive mejor. Sigan al doctor Carlos en su Instagram como @drcarlossanchezq para que él nos comparta más información. Recuerden que los queremos muchísimo y que esta repetición de este programa de hoy la pueden ver a las 9:30 de la noche. Los que ya se van a acostar, felices sueños. Los queremos mucho, doctor. Mil gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por este tiempo que nos regalan.